días. Mi nombre es Aura Chavarría, soy licenciada en Historia del Arte y miembro de Visionary Women. Hoy presentaré algunas primeras notas de la investigación en curso que estoy desarrollando sobre la artista toledana Catalina Sandalia Simón, nacida a principios del siglo XX. Esta investigación forma parte de mi trabajo de fin de máster de estudios comparados en el que actualmente me encuentro inmersa. Metodológicamente, la investigación se articula en torno a entrevistas con personas que conocieron al artista, visitas a Villacañas, de donde es y se conserva su obra, y el análisis de los escasos documentos escritos y única entrevista existente grabada. Antes de empezar, quería agradecer la labor de Alma, también agradecer la invitación y el magnífico trabajo de difusión e iluminación y poner en marcha actividades como estas, que son un verdadero regalo. Em, Esta es un poco la estructura de la presentación. Empezaré por una breve introducción, seguiremos dibujando un pequeño marco histórico y conceptual, le seguirán unas notas biográficas, posteriormente nos detendremos en analizar el espacio donde Catalina creó, que fue su casa, y tras ver algunas de sus obras esbozaremos unas primeras conclusiones de esta investigación en curso. Catalina Sandalia Simón Fernández Verdugo nace en Villacañas, Toledo, en 1902 y muere en 1987 también en Villacañas. En el centro la veis en una foto tomada aproximadamente cuando ella tenía 85 años, vistiendo el hábito de nazareno que empezó a vestir aproximadamente en 1950. Después os contaré por qué. A los lados, fotografías tomadas por mí en una de mis visitas a Villacañas. Es la reproducción 1:1 de su casa que alberga el museo. El espacio y, por tanto, el legado lo conforman 66 esculturas, 40 bajorrelieves y 26 lienzos, divididos en 3 espacios. Toda su obra, como decimos, se encuentra en este museo. Esta es Catalina con su marido Juan y una aparición en prensa, una de las muy pocas que existen, donde nos ya preavanza esta idea de la especie de pulsión, obligación para con su obra. Antes de empezar con la figura per se de Catalina, he considerado pertinente esbozar un pequeño contexto histórico y cultural. En este sentido, creo que es coherente enmarcar a Catalina en una, digamos, constelación de mujeres artistas nacidas a finales del siglo XIX, principios del XX, que comienzan a crear en el entorno doméstico. Nuestra compañera Julia ya ha esbozado alguno de estos nombres. Para mí es importante una idea, aparte de la creación en el entorno doméstico y que no tienen formación, la idea que casi siempre el catalizador es un trauma, una catarsis creativa. Nos detendremos un momento en revisar la etimología de catarsis, ¿no? Esta idea de la purificación o la purga de las emociones, especialmente el miedo y el duelo. Volveremos al miedo y el duelo cuando hablemos de Catalina. Me interesaba también la idea del aliento vital, ¿no? Ese momento de tomar aliento cuando quizás nos falta. Ejemplos, como hemos dicho, de esta constelación de artistas podrían ser, por ejemplo, Josefa Tolrà, Magil o Jean Tripier, por mencionar algunas. Estamos, pues, delante de una fenomenología creativa
una forma de irrupción de eso artístico como vía necesidad espiritual y vital, lo que podríamos describir como procesos catárticos de creación femenina, una especie de emergencia íntima y espiritual fuera, por supuesto, de marcos institucionales que aún hoy les ignoran. Como hemos visto, características comunes, sin formación artística, vinculados al entorno doméstico, muy religiosas o con espiritualidad muy desarrollada y con ningún interés en mostrar o vender su obra, en ninguna intención de pasar a la posteridad. El arte era exclusivamente un vehículo de sanación o de conexión. Son ejemplos, pues, de una relación trauma-creación interesantísima y única en las que existe una activación simbólica después de una experiencia límite. Voy a pasar a unas breves notas biográficas. Como hemos dicho, nace en Villacañas, Toledo, hija de Agustín Simón Zaragoza y Ángeles Fernández Verdugolillo, hija única, cosa bastante rara en la época, y nacida fuera del matrimonio, cosa también bastante singular. Su madre muere muy joven y parece que es una figura clave en la conformidad de la religiosidad de Catalina. En este caso, todo el imaginario católico que después plasmará Catalina parece que es vía del legado oral de su madre, octavillas, iglesias, etcétera, porque Catalina no sabía leer. Existe un libro editado por el ayuntamiento del pueblo, que es el único libro que existe sobre Catalina, que la infantiliza, habla de la tozudez de Catalina, que probablemente era por eso que no sabía leer o escribir. Hablando con Teresa, la guía del museo, durante muchos años, ella esbozaba una posible teoría que era una posible dislexia, que explicaría un poco este tema por cómo las obras están configuradas. Pasaremos a verlos. Por lo tanto, hablaríamos de una persona ágrafa. Em, Se casa muy pronto con Juan Novilla, tendrá 5 hijos y es en el momento del estallido de la guerra civil que ella empieza a crear, llevada por este impulso de necesidad de que sus hijos estén próximos a Dios, una especie de catequesis. Ella empieza a representar compulsivamente escenas y personajes que consideraba clave para la educación de sus hijos. A partir de este momento, Catalina pasará a verse como una rara avis, una loca en el pueblo. Su actividad tampoco será nada bien vista por el capellán del pueblo. En 1950 y bajo extrañas circunstancias, su hijo se suicida con solo 17 años colgándose de un árbol. Este hecho será absolutamente clave para ella y atravesará no solo una crisis personal, sino también espiritual. Es en ese momento donde ella deja de vestir cualquier tipo de otra ropa y vestirá exclusivamente con el hábito de nazareno. En este momento se activa también su obra con este trauma. Parece que a partir de los años de sus 70 ya deja de crear y empieza a dedicarse a una parte mucho más didáctica, enseñando su casa a los visitantes. Muere en Villacañas en 1987. Una cosa que me interesaba antes de empezar con su figura es esta idea de catarsis y de, volviendo a esta definición, a estas dos emociones, ¿no? El miedo y el duelo. Es interesante ver cómo estas dos emociones coinciden en este caso con los dos episodios traumáticos de Catalina creativos de su biografía, ¿no? Por un lado, el miedo personificado en este estallido de la guerra civil. Villacañas es un pueblo que sufre muchísimo por
la posición estratégica del ferrocarril. Es en este momento cuando vemos Catalina empieza a crear, necesitada, una vez cierran la iglesia, de tener un espacio donde cobijarse y donde transmitir la historia sagrada a sus hijos. Entonces, ese importante valor de la catequesis, ese importante valor didáctico, ¿no? Por otro lado, vemos otro episodio muy importante, el duelo. Su hijo Ángel, como os he avanzado, muere a los 17 años, se suicida. Esto es muy importante porque para Catalina significa una crisis de fe, pues la Iglesia, recordemos que el suicidio era absolutamente penado en ese momento, no solo no la reconforta, sino que le da absolutamente la espalda, ¿no? Parece que Catalina vuelve a su casa y la transforma no ahora como un espacio didáctico, sino un espacio donde conectar su religiosidad, ¿no? Su religiosidad aquí se eleva, se transforma. Catalina ya no necesita la institución, sino que conecta de una manera mucho más íntima, ¿no? En ese momento, pues, su alma religiosa, aquí vemos, busca un sentido más allá del dogma para redimir también ese pecado de su hijo, ¿no? Parece que 1950 también es un momento de especial actividad convulsa creativa. Me gustaría reproduciros este pequeño fragmento de vídeo en que ella explica perfectamente, y así también la veis, cómo empieza a crear. Un bastón sujeto con esfuerzo soporta el peso de este cuerpo envejecido y lleno de vida que quisiera correr para abarcar más recuerdos y contar sin descanso más historias. Estaba mi hombre en la guerra, ¿sabe? Y vinieron para aquí muchos aparatos, que por cierto murió para aquí un chico, que cayó una bomba aquí que era en la escuela. Y estaba yo, y a los chicos míos, como tenía 5 chicos, estábamos en la lumbre, que eso era un siglo, que le hemos dado todo eso. Y sale todo, ¿verdad? Va a salir todo. Bueno, pues estamos en la lumbre, y viene una aviación. Y yo, ay, hermoso, ay, padre, ay, que lástima la guerra, ay, padre, vamos a rezar al Padre nuestro, a Dios, ay, vamos, sí. Y conforme estábamos, como todo lo habían hecho polvo, digo, toma, una peseta y vas a ir al yeso por una peseta de yeso. Y dice, ¿para qué? Digo, te voy a hacer a Dios, porque no le conocéis a los chicos, en la lumbre, ahí en el siglo. Pues esta idea de cómo ella explica, ¿no? Hubo una aviación, obviamente, en referencia a la guerra civil. Ella se quedó sin el cobijo de la iglesia y le dijo: Toma aquí una peseta, besa por yeso que te voy a hacer a Dios". Antes de empezar con las piezas, me gustaría hablar de la casa, ¿no? Porque al final, para Catalina, su obra es su casa, creó en su casa y para su casa. Podríamos hablar así de la idea de casa-obra, casa-capilla, incluso de casa-templo, ¿no? Toda la obra primero la realiza con esta idea de catequesis, que sería la lectura didáctica obvia que podríamos hacer, pero creo que hay dos posibles vías de análisis extras. Primero, desde la religión y el simbolismo, ¿no? La casa se transforma en templo doméstico, se ejerce una liturgia, la madre como sacerdotesa y maestra, como las mujeres del Antiguo Testamento que custodiaban la tradición oral. También Catalina la custodia. Ella guarda la fe a través de los gestos, los relatos y la pedagogía visual, en una especie de teología de la casa. En este sentido, especialmente después de la segunda catarsis en 1950 con la muerte de su hijo, en la que, como hemos dicho, rompe
con la Iglesia en sentido institucional, la casa se convierte en un espacio alternativo de espiritualidad, un espacio íntimo, casi subversivo y de resistencia. Es un espacio también de sanación. Me interesaba también esta idea de la creación sin formación, este símbolo de inspiración, de aliento divino. No hay necesidad de saberes académicos. Como diría María Zambrano, es una forma de conocimiento poético. No es lógico, no es sistemático, pero sí es revelador. También me gustaría hacer una visión o un acercamiento desde el feminismo. Su historia podría leerse así desde lo femenino, un espacio propio, oculto, fértil, de resistencia. Ella no impone la palabra, la teje, la cuida, la revela lentamente, como quien borda o como quien cocina. En tiempo de destrucción, ella genera vida espiritual, no busca el poder, sino la transmisión. Podríamos pensarlo como una especie de teología feminista. Representa una encarnación de este logos divino en aquello femenino. Se dice a través del cuerpo materno, de la casa, de la imagen hecha sin pretensión. Estas son imágenes de la casa tomadas en una de mis visitas a Villacañas. Ya veis que es un espacio absolutamente fértil y lleno de obra. En cuanto a la obra, muy rápido hemos identificado 3 tipologías de obras, todas realizadas en materiales muy humildes, por lo que la escultura representa y como ella relata es yeso, por lo que es una obra muy frágil. También vemos elementos como botes de conservas, papel de diario, incluso pelo humano en ocasiones. El soporte de los cuadros serán sábanas, sacos. Por un lado, a nivel temática, tenemos un dominio claro de la teología del sufrimiento y la redención, la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús, posiblemente muy ligada al dolor personal del artista, con un dominio claro del Nuevo Testamento. Eh, Solo hay una escena del Antiguo Testamento que se repite de manera compulsiva, que es la expulsión del paraíso, ¿no? Esta idea de que todo tiene, digamos, sus consecuencias. No dio ningún título a su obra, solo hay una obra firmada, por lo que los títulos que veréis son títulos aproximados que se han sugerido frutos de sus relatos, ¿no? Como segundo tema también tenemos los Cristos populares, ¿no? El Cristo de Medinaceli, que como sabéis es esta imagen de Jesús de Nazaret cuando Pilates le presenta al pueblo. Ya empezamos a ver todos estos detalles de virtuosidad de representación del sufrimiento, ¿no? Las manos, la corona de espinas y como vemos voy a intentar reproducir este vídeo de cómo ella intenta encontrar soluciones técnicas, ¿no? Aquí muy básicas, ¿no? Pues con papel de periódico para reproducir el volumen. Me voy a detener en esta obra, que es una obra, creo, muy importante, bastante significativa, compleja, porque nos relata diversos acontecimientos en un solo espacio, ¿no? Intuimos que es una obra tardía por esta capacidad narrativa y de conexión de escenas. Vemos Moisés con las tablas de la ley, Jesús como pastor de almas, el nacimiento de Jesús. Es importante por 2 factores. Primero, porque vemos cómo Catalina se autorretrata, es esta mujer con la pañoleta negro, y segundo, porque es la única obra firmada de toda su producción, ¿no? Está firmada en un lateral.
Los textos que se encuentran son textos que bien alguien le ha ayudado a pasar, sus hijos, alumnos de la escuela cercana. Y ahora os pasaré a relatar el segundo gran tema, que es esta dualidad pecado-sacrificio, ¿no? Y esta idea de colocar las escenas una al lado de otra, la expulsión del paraíso muy cerca de la crucifixión de Jesús, la idea de que Jesús muere por el pecado de Adán y Eva. Veis que las escenas están invertidas, el tema de la posible dislexia del artista podría venir de aquí, y también esta idea de contraponer, ¿no?, la Inmaculada con Adán y Eva, ¿no? Esta idea de pecado, pero a la vez pureza. Era un tema que realmente le obsesionaba mucho. Como último gran tema tendríamos el tema de la espiritualidad popular, ¿no? Una categoría con una carga teológica y emocional increíble, animales, niños y naturaleza que aparecen como símbolos de inocencia y bondad, ¿no? En este caso en pantalla veis el Cristo de Urda, que es un Cristo venerado a una localidad a unos 30 kilómetros de Villacañas, y como posiblemente, pues lo que os decía de la inspiración, ¿no? Ella toma como inspiración, pues, imágenes, octavillas, aquí lo veis plenamente representado. Otro de los personajes que a ella le interesaban mucho y que eran santos de la época era, por ejemplo, el padre Damián de Molokai, que era el patrón de los leprosos, ¿no? Un misionario católico belga que se dedicó a cuidar leprosos en la isla de Molokai. Supongo que le hemos intuido, pues le interesaba por esta idea de bondad y sacrificio por el prójimo. Vemos también muchos detalles de vírgenes, ángeles, incluso santos como María Goretti, que fue una religiosa italiana que curiosamente fue asesinada el mismo año en que Catalina nació, ¿no? También me interesaba colocar la estructura aquí de Santiago Mayor o Santiago mal nombrado Matamoros. Me interesa porque toda la escultura de Catalina es absolutamente maciza y ella utiliza estos dos personajes de abajo como una solución técnica también para que esta escultura se aguante, ¿no? Vemos cómo en el avance de la vida de Catalina, ella va prueba y error, ¿no? Esta prueba y error pues avanzando en su técnica, ¿no? Como posibles conclusiones o posible cierre, absolutamente lícito inscribir y reconocer a Catalina Sandalia como artista plena, situándola en esta cosmología de artistas que operaron a finales del siglo XIX, principios del XX, que empezaron a crear desenvolviendo un universo absoluto, personal y único, ¿no? Me gustaría también, como posible línea de investigación, seguir trabajando esta idea de la casa como templo, que opera como un espacio femenino de activación y relato. Finalmente, quiero destacar la urgencia de proteger este legado que hoy se encuentra en riesgo. Un trabajo de conservación, documentación y difusión no puede quedarse solo en manos individuales o de un ayuntamiento absolutamente inmóvil. Requiere un compromiso institucional multifacético y una mirada que proteja este legado. Para acabar, quiero agradecer a Teresa Aparicio, que se encuentra hoy entre nosotros y que fue guía del museo durante más de 20 años, su trabajo dedicado con la obra de Catalina. Figuras como la suya, apasionadas, entregadas, grandes luchadoras contra viento y marea, hacen que obras como las de Catalina hoy hayan podido conservarse y llegar hasta nosotras, fuera de circuitos institucionales, y absolutamente es necesario reivindicarlas hoy. Gracias, Teresa.